El modelo de daño, esto es una presentación del profesor Arroyo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Se aplica a toda obra, ¿ya? La categorización de daño, ¿no? Mientras tenemos ahí algunas fisuras, una escala de daño que se genere por nuestra construcción, por una estabilidad de taludes, etcétera. Aquí tenemos la clasificación en sí. Entonces, esta presentación que no es mía, clasifica en muy severo a negligente, ¿sí? O en este caso, no elegible, perdón. Muy moderado, severo, muy severo, ¿no? Los daños. Cuando tenemos, dice crack width, ancho de la rotura o de la fractura, mayores a 25 milímetros, ya es muy severo. Y ahí tenemos un rango hasta menores, ¿no es cierto? Y ese rango le da una categoría. Aquí tenemos categoría 0, 1, 2, 3, 4, 4 a 5. Esa categoría tiene una descripción que es inapreciable, que sería la traducción de este de acá, de ese término, muy ligero, aquí, ligero, etcétera, y muy severo, ¿no? Y las deformaciones esperadas a tracción son estas, ¿ya? Lógicamente, las deformaciones no es lo mismo que el ancho de la fractura y las reparaciones que pueda haber. Estos dos de acá, el muy ligero y inapreciable, tienen un daño, no necesita reparaciones, están en una categoría de daño de 0 a 1, pero sí a partir de ligero a muy severo, entonces tenemos ahí cierta categoría. Donde tenemos que ir ya al juez, así como dice acá, según Arroyo, ¿sí? Es cuando tenemos mayores a 25 milímetros. ¿Sí? Esto es aplicado para taludes y para todo tipo de obras. ¿Ok? Esa es la categoría de daño en función a un desastre que se pueda generar, ya sea por estabilidad de taludes, asentamientos diferenciales, etcétera, en el daño a terceros, ¿sí? Y los autores burlan, que es un profesor allá del Imperial College, ya es jubilado, y otros autores acá. Bueno, normalmente los asentamientos diferenciales son estos, ¿no? Aquí esta delta es una distorsión que se tiene en una edificación. Por eso, generalmente los edificios hacemos por bloques, ¿no? Construimos por bloques para no evitar estos asentamientos diferenciales, ¿sí? Pues bueno, y esas son cómo se calcularía que no es el tema nuestro, ¿no? Pero la distorsión estaría en función a la longitud del bloque que vamos a calcular y esta está en función a unas deformaciones y una longitud y altura misma de los bloques, en este caso pueden ser edificaciones, etc. Eso es lo que teníamos que ver y aquí ellos también tienen unas gráficas para categorías de daño, ¿no? 0 y 4, 5. Esto según Burland, última publicación, él publica en el Geotechnique y otras publicaciones adicionales, ¿no? Aquí tenemos la distorsión angular, en este caso beta, ¿sí? Y bueno, simplemente eso con la pregunta que teníamos. Y la otra, y lo otro era, aquí tengo la presentación del Alto Mirador. Perdón. De Alto Mirador es esto. Voy a pasar rápidamente, sí, pero un poco por la consulta de sus compañeros que es interesante. Esto se ha presentado para el alcalde hace como unos meses, unos 4 meses. Entonces voy a pasar rápidamente esta presentación y que se los voy a compartir sin problema algunas páginas. La ubicación que siempre se presenta, el área que nosotros hemos trabajado, ¿sí? Como es análisis de estabilidad de taludes. Lo que tenemos que ver es dónde está la avenida Suecia, está aquí, mire. Un momentito.
Los que conocen la Suecia es esta, ¿no? Esa es la avenida Suecia y esta es la zona de análisis y lógicamente nos han dado un área mucho mayor, ¿no? De toda la serranía, en este caso de Alto Cochabamba. Esta es la zona de mirador y esta es la zona del deslizamiento. Muchos temas ahí administrativos. Este es nuestro equipo de trabajo. ¿Quiénes estaban? Sus profesores, ustedes ya saben. Aquí Gabriel Rodríguez. Aquí hay gente conocida. A ver dónde están sus profesores. Miguel Morales, no. Hidrogeología, Edgar Montenegro. Aquí está, ese es su profesor también. En geofísica no los conoce. Esta es profesora de la UPB. Bueno, está ahí. Voy a pasar rápidamente. Esta es mi gráfica. Yo lo he hecho y por eso lo he puesto en clase. Está bien. Sus trabajos de excavación de calicatas con una gallina. Esta es la zona donde se ha deslizado. Es las calicatas que se ha ejecutado. ¿Sí? Y este es el perfil más o menos que se tiene. ¿Ok? Aquí hay algunas fotografías de cómo se reporta una calicata, por ejemplo, datos generales, el perfil, la profundidad y los materiales que se tiene y algunas propiedades de los estratos, ¿no? Se ha hecho ensayos de campo de infiltración de agua, aquí, infiltración de agua, se ha hecho extracción de muestras inalteradas y se ha hecho ensayos de densidad, ¿no? Para ver qué densidad tenía sus materiales, perforaciones, aquí un geólogo muy reconocido, Daniel Zambrana, y la geología, me has hecho aquí, el geólogo está haciendo, está tomando lecturas del macizo rocoso, orientaciones principalmente, bueno, todo lo que sabemos, separaciones, apertura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se ha hecho las perforaciones y aquí se instaló un inclinómetro. Es la tubería inclinométrica, se ha vaciado alrededor con lechada, la perforadora, aquí perforando, aquí el camión descargando la perforadora y esta es la zona donde se ha hecho las perforaciones. Se han hecho en total 6 perforaciones, 5 metros con instalación de tuberías inclinométricas. Estas son las tuberías inclinométricas, como ustedes ven acá. Así queda la tubería inclinométrica con un vaciado, una arqueta, para protegerla, y estas son las muestras que se han obtenido a partir de las perforaciones, ¿no? Aquí se ve instalado el inclinómetro. Los puntos que se han hecho son acá, en estas zonas mucho más, y los resultados de una perforación son estas, ¿no? Veamos que en 7 metros acá hemos encontrado roca. Hay un cambio de litología. Se ha hecho una medición, este es un equipo, una sonda para medir justamente los desplazamientos y la dirección de los desplazamientos, y se mete la sonda con este sistema y se va bajando hasta que tengamos un recorrido de ida y de vuelta, ¿no? En 2 direcciones, porque estas tuberías tienen unos carriles en 2 direcciones y metemos, introducimos y bajamos, ¿sí? En realidad, este es el inclinómetro y esta es una cámara fotográfica, que ha ido bajando, hemos metido una cámara y ha ido bajando para explorar qué teníamos en el terreno, ¿no? Y como ven acá, estos son los resultados del inclinómetro que se mueve aproximadamente 6-7 metros, ¿no? Miren acá, en una fecha X, la otra fecha, como ven acá, ¿en qué tiempo? A ver, este es el 1 de enero, este es el 22 de marzo, ¿no? Sí, marzo. Y ahí tiene las fechas. Miren cómo va moviendo con el tiempo. Y lo mismo. Entonces, en otros sondeos, en el sondeo 1 se mueve bastante, en el sondeo 2 se mueve poco, pero igual tiene una cierta velocidad. Aquí tenemos el desplazamiento y aquí tenemos la perforación con el talud, perdón, con la perforación y la tubería. Y aquí tenemos los estratos, ¿no? Y aquí vemos que hay una roca, y hay un cambio de lutitas, aquí un material coluvial y aquí unas areniscas. Ese es el problema en general, entonces. Hemos hecho tomografías sísmicas, es un equipo de tomografía sísmica, la emisión lo haces con un combo y pones todos los geofonos en toda el área que tú quieres instalar. Aquí se ha hecho
varias tomografías, ¿no? Principalmente en las zonas de deslizamiento, que es esta zona, una zona antigua es esta, de deslizamiento, y una nueva. Y en la zona probable también es esta. Bueno, los resultados son de esta forma, ¿no? Vemos roca en sentido y la estratificación un poco variable. Bueno, los SPT se han hecho en toda esta área. Este es el equipo SPT que hemos utilizado, es automático, con sistema hidráulico, mucho más calibrado que otro. Es una casa que ha quedado así, tal como ven. Es una pena, pero bueno, quedó así en esas condiciones. Se han hecho ensayos de laboratorio, ustedes saben, todo tipo de ensayos, entre triaxiales, cortes directos, es un equipo triaxial, el pinhole, muchos de los ensayos. Y pasamos rápidamente. Extracción de muestras, este es su profesor, ¿no? En Montenegro, y extracciones de agua, entonces se ha hecho análisis de agua de varios puntos, ¿no? Y bueno, ese es el proyecto, los resultados de agua son estos. El diseño, y voy a saltarme un ratito, hay mucho, este es el diseño que se ha presentado, este es el modelo, entonces la falla viene justamente entre el estrato roca y suelo. Aquí es un modelo de elementos finitos y aquí un slide tradicional. Presiones de poro, aquí los parámetros geomecánicos que ya hemos hablado bastante. Para un talud es bueno definir aquello, tipo 1, suelo 1, 2, 3. ¿Ok? Aquí las presiones de poros, el análisis de estabilidad acá. Vemos aquí cómo falla. Después de ejecutar los micropilotes que hemos propuesto, anclados, ¿no? 2 micropilotes y un anclaje. Lo mismo aquí en el modelo. Una vez puesta la solución, aquí micropilotes y anclajes activos, hemos determinado una estabilidad, como ustedes ven. Estas zonas hemos estabilizado y esta zona se sigue moviendo, pero ya no afecta al global de todo, ¿sí? Hay desplazamientos muy pequeños. Entonces, este es el diseño, una viga de arrastre. Les he mostrado una foto parecida, ¿no? Esta es la viga de arrastre, este es el micropilote, la cabeza. Tenemos el otro micropilote, tiene armado de esa forma y tendrá estas características. Es menos invasiva porque este cabezal vamos a hacer por debajo y después vamos a reponer el pavimento en las calles, ¿no? Lo mismo esto de acá. Y esa es la solución que se ha previsto, se ha modelado, después se ha hecho el análisis y los planos, ¿no? Es una calle y es otra calle. Entonces, en ambos habría que hacer cortinas de micropilotes ancladas con anclajes activos. Este es en este caso, la viga de arrastre, el encepado que decimos, y este sería el anclaje activo, anclado siempre al macizo rocoso. Este es el acero que va a tener, y aquí está el presupuesto, y bueno, esto ya no les importa mucho, pero es un manejo de riesgos. Como ustedes ven, aquí están las calles, las zonas delimitadas, la vulnerabilidad, las zonas más rojas son vulnerables, el paso rápido, la topografía, amenaza por la altura. Y ahí vamos viendo diferentes mapas temáticos que debería tener la alcaldía. Las zonas rojas son zonas de alto riesgo. Aquí se tienen bajo verde, medio amarillo, alto y muy alto el rojo. Como ven, entonces, este es el resultado final. Con esto deberíamos empezar a después trabajar. Eso es el de líneas generales. Y la fotografía que les mostré anteriormente es básicamente cómo se vería los micropilotes, ¿no? De esta forma. Viene, en este caso, los dos son verticales, uno estaría inclinado y el encepado vendría después, ¿no? Entonces cortamos o descabezamos los micropilotes y generamos la viga de arrastre. Y esa sería la solución. Después reponemos el pavimento. Con esto es la solución que nosotros hemos propuesto, ¿no? Así de este tipo. Entonces sería esta la viga de arrastre. Antes ponemos anclajes activos y pronto habríamos repuesto todo. Por eso decimos una solución menos invasiva, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre estas láminas?
¿Alguna curiosidad antes de volver a nuestro tema? No, dije, todo quedó bastante claro. Ok, entonces, ya la listita ya lo hemos dejado de compartir, ¿no, Fernanda? Sí, Inge, ya está cerrado. Ya, perfecto. Ahí vamos entonces retomando. No se comparte ahí, Inge. ¿En qué grupo estás? ¿Cuál estás? A ver, comparto una vez más. ¿Dónde está? A ver, yo voy a... Habilitámelo una vez más, por favor. Incluso lo mandaron por WhatsApp. Inge. Ah, ya. Pero está bien. Habilitámelo. Es el mismo link, ¿no, Inge? Sí, sí, claro que sí. Vaya, gracias. Sí. Perfecto. A ver. Es el mismo link. A ver. Orientaciones del buzamiento y de las discontinuidades y del corte del talud. Y el factor 4 es un factor en función a la metodología de trabajo o ejecución de la voladura principalmente. Habíamos dicho entonces, si es una pendiente natural, un talud natural que estamos estabilizando, le daremos una ponderación de más 15. Y si es precorte o voladura controlada, menos controlada, mecánica, le daremos estas puntuaciones que tenemos acá. Y como ejemplo habíamos puesto esta, vamos a borrar esta, ¿sí? Un poco complementando lo que nos ha presentado el doctor Gabriel Rodríguez, tendremos más o menos este tipo de voladuras, ¿ok? Hasta ahí hemos llegado, vamos a continuar entonces. Un momentito, voy a... La clasificación del SMR vendrá entonces igual que la del RMR, ¿sí? El RMR clasifica con números romanos de 1 a 5, en este caso es lo mismo, donde una roca muy competente de una clase de 81 a 100 en el SMR, pues equivale a lo mismo con el RMR, ¿ok? Pero la descripción va a ser distinta. La descripción muy buena, el macizo rocoso, la estabilidad totalmente estable, las roturas ninguna y el tratamiento ninguno, ¿no? Cuando tenemos un tipo 1. Vamos al extremo y tenemos un tipo 5. El SMR en todo caso va a ser de 0 a 20. Hemos dicho que SMRs o LMRs de 5 es lo mínimo que encontramos, ¿sí? Descripción muy mala, totalmente inestable, la estabilidad. Y las roturas, grandes roturas de planos continuos, sin masa, etcétera. Y el tratamiento es excavación, ¿no? O, en este caso, podría ser sostenimiento, dependiendo. Y la probabilidad de falla es 0.9 aquí. Entonces, cerramos el SMR con esta clasificación, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el esquema? Nosotros clasificamos con el SMR un talud. Ok, llegamos hasta este punto, ¿no? Decimos, está en mi clase 4, muy mala, ¿no? 21 a 40. Entonces, si está muy mala y tenemos que hacer un tratamiento de corrección, lo que hay que volver a hacer es darle o sostenimiento o algún tipo de mitigación al talud, ¿no? Si el problema es agua, pues vamos a liberar las presiones de poro con sus drenes californianos en una longitud, no sé, de 12, 10, subiendo en cada talud muy propio. Ahora, si es el problema fallas planares, bueno, analizaremos con nuestras proyecciones estereográficas y determinaremos la estabilidad en un plano. ¿Hay algún micrófono abierto? A ver. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Creo que es Luis. Luis Fernando, tienes el micrófono abierto. Ok, gracias. Entonces, bueno, hasta ahí todo ok, ¿no es cierto? Pues bien, entonces, después de una clasificación, lo que nos tocaría es ver el sostenimiento que nosotros vamos a aplicar en el talud, ¿sí?
Entonces, esta es una primera, ya les he dicho, fase donde las recomendaciones de este cuadro van a ser como la base para una iteración del sostenimiento que le demos, ¿no? Entonces, les he dicho que tenemos siempre un análisis semi-empírico, un análisis analítico y un análisis numérico. Las tres son la solución que vamos a dar, ¿no? La conjunción de las tres. Entonces, tendremos aquí el análisis semi-empírico. Empezamos. Roturas planas, muy grandes, importantes, ninguna. Roturas en cuña, muchas, etc. Pero, ¿qué tenemos con el SMR? Tenemos de 0, perdón, mi puntero, un momentito, tenemos 0 y tenemos la escala 100, ¿ok? Entonces, sabemos con las proyecciones estereográficas qué tipo de falla vamos a tener. Por ejemplo, planas. Entonces, en este rango muy grandes, ¿qué tendríamos? Una reexcavación, ¿sí? En este rango, drenaje en este rango, hormigón proyectado en este rango, otro refuerzo como bulones o anclajes. Los bulones son los pernos pasivos, los anclajes son los, generalmente llamamos anclajes en torones, que serían activos, y la protección muchas veces se hace en pie de talud con algún tipo de vallas, redes, etcétera, y sin sostenimiento, simplemente un saneo o ninguno, ¿no? En sin sostenimiento, inclusive podemos poner la hidrosiembra, que es clásico ejecutar, ¿no? Para evitar las erosiones. Eso significa que si tenemos taludes propensos a generarse erosiones en las caras de los taludes, además del sistema de drenaje que deberíamos introducir, que es este de acá, tendríamos que tener un saneo que es básicamente aplicar a alta presión con agua semillas de algunas plantas que le dicen o típicas de la zona, ¿no? Para que éstas puedan proteger ante la erosión, ¿no? Entonces a eso le llamamos hidrosiembras. En realidad no serían ni arbustos, ¿no? Ok, entonces los métodos de solución que sugiere son clásicos y estarían en esta tabla. Ven que pasa lo mismo que en túneles, ¿no? En túneles clasificábamos con el RMR, Q, el RMI de Barton o Laufer, y llegábamos justo a estas recomendaciones para un túnel. Ahora estamos llegando justo a las recomendaciones para un talud. ¿Ok? Con el SMR de Romana. ¿Alguna consulta? Si estamos, por ejemplo, en 40, sería en todo caso un SMR de 40, tendríamos que ser hormigón proyectado y todo aquello. Bulones aquí. Todo esto de acá. Bulones, hormigón proyectado. Hormigón dental. El hormigón dental simplemente significa que debes llenar el hormigón en las discontinuidades que están abiertas, ¿sí? A eso le llamamos hormigón dental. O vigas como muros de pie, como hemos visto en las fotografías anteriores, ¿no? Esas vigas arriostradas. O contrafuertes, que también hemos visto en las fotografías que les he pasado, ¿no? A ver, recordemos un poco estas soluciones de acá. Hormigón dental no tengo en las fotografías. Lo que tengo está en estas obras que de Brasil, por ejemplo, estos contrafuertes, más el sistema de anclajes aquí, o digo de malla, las vigas, ¿no? Vigas que en estos dados ya tenemos anclajes ejecutados. Aquí todavía no han puesto la caperuza o el vaciado. Cortamos entonces el torón porque ya tienen las cuñas ahí y vaciamos estos dados, ¿sí? Y al final estos anclajes son permanentes porque tenemos anclajes permanentes y anclajes temporales, ¿ok? Normalmente en edificaciones, cuando hacemos pantallas, hacemos temporales y cortamos el anclaje para que se liberen las tensiones y ya funcionen los muros, ¿no? En este caso son anclajes permanentes, por lo tanto, es recomendable no
no hacer el dado, sino poner una caperuza metálica con grasa que proteja y permita ser retesado en algún tiempo si es que es necesario. Bueno, dependiendo a la zona y al problema, ¿ok? Pero hay esa variedad. Entonces, estas soluciones que ustedes están viendo, las podemos ejecutar según estas recomendaciones, ¿no? Hormigón proyectado, contrafuertes y o vigas, muros de pie, ¿ok? Con, lógicamente, bulones o anclajes. ¿Alguna consulta? ¿Tenemos alguna consulta? Todo bien, ¿Seguimos? ingeniero. ¿Seguimos? Sí, que seguimos nomás. Ya, seguimos. Creo que se han dormido. Yo voy a llamar lista. A ver dónde está. Inge, una consulta. Sí, En el cruce de Atarata, aquí en la petrolera, he notado un enmallado ese, pero no es como el que nosotros. O sea, es igualito, pero sus anclajes no lo pude ver. ¿Nos puede explicar un tantito? Me ha causado algo de curiosidad porque era un tramo nomás, ¿no? Lo que han hecho ese enmallado que estaba hablando. sí, ese enmallado tiene la función de evitar caída de bloques y tiene unos fijadores. En todo caso, no son tan profundos como el caso de los anclajes pasivos. Ese sistema se utiliza para evitar que se caigan bloques en la carretera, en todo caso, ¿no? Cuando los taludes tienen altas pendientes. Entonces, esas mallas son mallas de triple torsión, de alta resistencia y que vienen con torones a los alrededores, ¿no? Como unas cuadrículas. Hemos visto ahí unas fotos, ¿no? A ver, voy a compartir unas fotos. Yo he hecho eso en poco, solo que, disculpen, tengo tantas cosas ahí en fotografías, no he podido prepararles algo con esas fotografías. Pero de esa zona yo no recuerdo haber visto esas mallas que tú me dices, pero son de triple torsión de este tipo, ¿no? A ver, vamos a ver, un cachito. Justo del cruce del semáforo deben ser unos 50 metros, sí. Justo ahora también estaba pasando por ahí hoy día. Ya. Sí, tienen la función de caída de bloques, ¿ok? Tiene esa función y más o menos serían de este tipo, ¿no? Pero no tienen los anclajes. O vamos a ver otra fotografía que alguna de las obras. No, bueno, tendría que ser de este tipo, ¿no? Pero tú me dices que no ves estos pernos de anclaje, ¿no? Sí, ingeniero, es más sencillo lo que sea. En primera instancia he pensado siempre eso, que debe ser para evitar, pero solo es un tramito, entonces... Sí, entonces han visto el riesgo en esa zona y bueno, lo que normalmente se hace aquí, lo que se ve es que tiene que ser un poco más alejado porque tendríamos que esperar que los bloques y hacer mantenimiento y sacar esos bloques cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, la función en realidad es de mitigación para caída de bloques. Hay bastante, los que conocen la carretera Santa Bárbara-Caranavi, ¿sí? El Cotapat-Santa Bárbara, se tiene bastante de estas soluciones. Y lo que nosotros como empresa hemos construido está en Pojo, antecitos de llegar a Vallehermoso, ¿no? Se tiene todo un talud. Déjame un ratito, voy a mostrarte lo que nosotros hicimos allá y te voy a explicar con mayor detalle. Dame un ratito, tengo aquí mi celular.
Y te voy a mostrar que ha funcionado nuestra solución, ¿sí? Estoy bajando algunas fotos que tengo de esa obra. A ver, entonces, déjenme ver mi Facebook. Yo sé que es privado, pero no. ¿Sí? ¿Están viendo mi...? Sí, que se ve. Sí, se ve. Ya, ha funcionado porque, miren, estas mallas que ven acá son de triple torsión, que está todo revestido acá. Y estos son los torones que les decía, que son el refuerzo adicional, que vienen como tejidos, ¿no? Aquí ustedes ven. Entonces, estos bloques se han desprendido, pero estos bloques, como se ve, parecen pequeños, ¿no? Pero veamos aquí, esta es una persona y este es el bloque. Son bloques grandes. Entonces, hemos tenido que poner colchones en la avenida, en la carretera, para que no caigan estos bloques y dañen el pavimento. Hemos hecho la limpieza en todo caso. Aquí ven los pernos, ¿sí? Ven ahí los pernos. Ahí sacando el bloque. Son bloques realmente grandes, ¿no? No aparente. Hemos tratado de utilizar explosivos o masas, en este caso expansivas, pero igual no ha funcionado. Al final hemos roto con martillos, ¿no? Como ven, una persona, y estos son los bloques que han sostenido. Imagínense que esto llegaría a un auto, y en realidad vean las personas y las dimensiones, ¿no? Entonces funciona. Ahí está una mejor foto. Aquí está la malla y aquí están los bloques. Lógicamente, esto se trata de evitar. O sea, quiero decir que ha funcionado, se ha desprendido bloques y ha funcionado la malla. Y ha retenido semejantes bloques, como pueden ver. Aquí están estos pernos, pero estos pernos tienen la función de sostener el macizo rocoso. Y toda esta zona está con puro pernos pasivos. Y en esta zona, bueno, además de los pernos pasivos, se ha visto conveniente una malla de triple torsión, que es esta. Y ha funcionado, ¿no? Lógicamente hemos hecho la limpieza para liberar esta zona, ¿no? Y hemos repuesto la malla, claro. ¿Sí? Eso es lo que hicimos. Tendría que buscar fotos de cómo hemos construido y todo, pero es algo reciente que hicimos. ¿Sí? Inge, una consulta. ¿Esa malla es malla olímpica o es malla de los gaviones? No. Es una malla muy especial. Por eso le decimos triple torsión, de alta resistencia. ¿Sí? No es la de gaviones. Pero es similar, pero la resistencia es altísima de los alambres. ¿Ok? A ver, ahí para la curiosidad, está bien, porque al final de eso se trata. Déjame buscar... ya sé dónde está. Un momentito. Yo le he mandado... Inge, sí. Yo he visto en algunas de nuevas carreteras, Inge, que ahí casi al borde de la carretera ponen gaviones, temas defensivos igual. El tema de las rocas igual defiende. Eso he visto en la carretera de los Yungas, cuando los ríos siempre tienen así. Sí, cuando las pendientes son bajas, los gaviones funcionan, tienen dos funciones, ¿no? Los gaviones de dar peso en el pie del talud, o sea, da un mejor equilibrio al talud, y también retiene material que se va cayendo. Y es una buena solución para aquello. Pero en este caso, cuando las pendientes son altas, donde no se pueden instalar los gaviones. Entonces, cada caso tiene su aplicación. En este caso, los gaviones que tú ves, perfecto, dan peso en el pie del talud, estabilizan y evitan, digamos, caídas de materiales, ¿no? Y dan mayor estabilidad. Entonces, yo creo que es soluciones distintas para tramos distintos. Por ejemplo, yo muchos años he trabajado ahí en la carretera que tú dices, a los Yungas, ¿no?
ahí tenemos zonas con muchos anclajes, por ejemplo, la 36, la progresiva 36 ha fallado varias veces y la última vez se tuvo que reforzar los anclajes. Y han salido como disparados los anclajes, ¿no? Porque los anclajes se diseñan, uno, por rotura del perno, ¿ya? Dos, se diseñan por el contacto entre la lechada y el terreno, ¿sí? Principalmente. Entonces, cuando se disparan los pernos, o sea, salen las cabezas, ahí quiere decir que ha fallado el acero. O sea, no era, el diámetro no era el adecuado, o la cantidad de pernos no era adecuado. Ya, cuando hay otro tipo de fallas, bueno, ahí es la interacción entre la lechada, que sería el revestimiento del perno, con el terreno. Es otro tipo de falla. Ok, entonces aquí tengo el documento que te quería mostrar para que veas el tema de las mallas, que es también aplicado a la estabilidad de taludes. Hay varias marcas, Macaferri tiene su propia. A nosotros nos han hecho comprar esta, que es muy cara, Geobrook, pero es muy, muy buena, ¿sí? Tramo pisana, tiene unas placas especiales que son tipo Spike, le decimos Spike, y unos pernos y las barras, ¿no? Y cómo se disponen, te voy a mostrar. Se disponen así, ¿eh? Y evita la caída de bloques. Las placas Spike agarran bastante bien en materiales, como se ve. Y la disposición es así, ¿no? Cable de alta resistencia. Aquí tenemos unos anclajes que son de este tipo, flexibles, ¿no? Flex. Anclaje aquí, lo mismo que aquí y aquí. Y estas placas de aquí son Spike y tienen también unos que son estas de acá. Sí, y como me decía su compañero, no son las mallas tradicionales, son cables espirales, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver las características de estas, ¿no? Miren, un límite elástico de 1770 kilonewtons metro cuadrado, es bastante, ¿no? Entonces, bueno, son mallas de más resistencia, digamos, ¿no? Y estas son las características de la malla, en esta especial que nosotros hemos puesto allá. Y las mallas se utilizan, os digo, se unen entre ellas con estos clips de conexión. Entonces, es fácil de poner, entonces, como jugar todo el día, ¿no? Y la aplicación de la placa Spike es muy buena porque tiene varios contactos y por eso es mucho más aplicable. Y ahí están sus características, se pone 3 en bolillo, como ustedes ven, aquí, se introduce y bueno. Y al final se pone con un torquímetro la presión que tú vas a generar, ¿sí? La presión que tú vas a dar o el torque que tú vas a generar, la tienes que medir con un torquímetro para que no te pases, ¿no? De la tensión que tú necesitas en la pretensión. Sí, estos serían los anclajes, en todo caso, flexibles para los contornos de la malla. Y se introduciría así. Entonces, todo un sistema también de trabajo, ¿ok? Y bueno, ahí yo he borrado aquí los precios porque yo tenía, que la malla me ha costado más de, les voy a decir, $120,000. 4,000 metros cuadrados. Pero puesto en Chile, ¿no? La fábrica. Bueno, la fábrica está en Suecia. Perdón, Suiza. Y no, pues a mí me ha costado importarlo desde Chile hasta Bolivia con 120. Pongamos un 40% más de costo. Estamos hablando por lo menos de $180,000, ¿no? Solo la malla para 4,000 metros. O sea, no es la misma malla que te venden para hacer gaviones. Y una consulta más, una curiosidad. Así, al ir al trópico, en vez de poner mallas, yo he visto que la empresa china ha puesto, bueno, ha sembrado pasto y igual se ha derrumbado, ha habido partes que estaban todos derrumbados. Y me imagino que ese pasto que han puesto es para un tipo de suelo diferente o ¿en qué
tipo de suelo se podría utilizar ese pasto que han puesto o en qué condiciones? Ese pasto es justamente la hidrosiembra, ¿ok? ¿Qué hacen con la hidrosiembra? Me voy a buscar unas figuras, ¿ya? La hidrosiembra simplemente es para la erosión, no tiene la función de estabilización, ¿ok? Es simplemente tener un camión de estos bomberos, ¿sabes? Si vemos, ponemos la semilla dentro del agua y a alta presión vamos expulsando a las paredes del talud. Y tiene la función simplemente de aplicar alta presión e introducir en el suelo las semillas. A eso llamamos hidrosiembra. ¿Cuál es la función de esta solución? Es erosión, control de erosión. Como ustedes ven, este talud de acá, mi grafiquita este talud tiene unas tipo cárcavas, ¿no? Unas columnas. Entonces, sufre erosión, por lo tanto, el pasto, en este caso, va a generar, además de una visión mucho mejor, va a generar un control de erosiones. Pero la solución de los chinos está combinada, tiene anclajes dentro. Yo no sé si les he mostrado una foto. Ah, ya sé dónde está. Déjenme un minutito. Ahí está en la presentación que hemos visto antes. Hay una fotografía. Esta de aquí. Esta es de los chinos. Esta. ¿No? Los chinos lo que han puesto, en algunos casos, es variada la solución, son estas columnas y vigas, como ves acá. Y al centro, pasto, como tú dices. Y al final no se ven, ¿no? Pero ha sido estabilizada con anclajes y las vigas. ¿Ok? O sea, no has visto vos, digamos, la parte del sostenimiento mismo. Ya has visto estabilizado. En algunas zonas, por ejemplo, en esta foto, las columnas. Yo tenía fotos de esto. Basta buscar, vamos a pasar el tiempo. ¿Eh? Pero como ves, esto es lo que me preguntas, ¿no? Sí, solo Sí. que en algunos tramos he visto y o sea, creo que sin columnas, pero todo se ha venido abajo y por eso preguntaba, digamos, en qué función o en qué momento se podría utilizar eso para los pastos, ¿no? Sí. Los pastos simplemente es control de erosión, nada más. ¿Sí? No tiene otra función la hidrosiembra. Lógicamente hay diferentes tipos de soluciones, pueden ser con vigas ancladas, anclajes puros, el soil nailing, que es clásico. Soil nailing es una solución de anclajes pasivos para estabilidad de taludes, ¿no? Y también para cortes o excavaciones con muros. O sea, se puede utilizar varias soluciones en todo caso. Y si no han utilizado y se les ha caído, pues porque no han visto un sostenimiento necesario, pero después sabes que el sillar es complicado y bueno, hay que adecuar las soluciones. Esta, por ejemplo, tenía otra solución. Hay varios taludes con soluciones muy particulares. ¿Sí? Han utilizado también el tema de cortina de pilotes, con esas sus piloteras que trabajan día y noche. O sea, hay nomás tecnología que han empleado buena, ¿no? Nuestros amigos chinos. Y yo cuando era gerente, por ejemplo, de ABC, he sido gerente casi dos años, gerente de construcción de toda Bolivia, no había muchas empresas chinas, ¿no? Trabajando con nosotros. Algunas extranjeras sí había, ¿no? Sí. En el tramo del sillar también hicieron un revestimiento a los taludes con concreto armado. Y igual, al principio hicieron eso, igual se les ha caído. Y nuevamente creo que hicieron
una parrilla de puro acero y nuevamente hicieron el revestimiento. Sí, esa es la solución que se da, hormigón lanzado con mallas electrosoldadas, ¿no? Es una solución tradicional para que nosotros lo que le llamamos soil nailing, ¿no? Te voy a mostrar unas fotos. Aquí justamente estoy haciendo una obra, este es el soil nailing, ¿no? La última norma es esta, justo estoy trabajando en eso. Soil nailing, a ver, te voy a mostrar un esquema, es esto, en taludes, ¿no? Perdón, una mejor foto, un esquema, ¿no? Para que veas, esta es la norma americana, 2015, ha salido. Soil nailing walls, entonces son muros, ¿no? La ejecución es básicamente un esquemita, a ver. Estos son los pernos, de esta forma, ¿no? Pueden ser paredes verticales o inclinadas. Entonces, tú al final solo vas a ver hormigón, ¿no? Porque primera capa, introduces los pernos con la echada y después la segunda capa. Y bueno, quedaría de esta forma, ¿no? El perno de anclaje, que no lo ves. Entonces, el procedimiento constructivo, excavas una profundidad, introduces los pernos, hormigón lanzado, introduces los pernos, hormigón lanzado, y vas bajando 1, 2, 3 en esa secuencia. ¿Sí? Y al final un sistema de drenaje. ¿Cómo se ejecuta? Así. Y al final solamente ves hormigón. Parecería que no tiene anclajes, pero tiene por detrás. Entonces vas bajando y vas aplicando esa tecnología de anclado, ¿no? Entonces, sistema de anclajes. Lo mismo acá. Se puede hacer también en carreteras con una combinación, ¿sí? O puedes hacer en dos sistemas, uno acá y una tierra armada acá. Entonces, esas son las soluciones que se pueden dar en taludes, ¿no? Ahora, por ejemplo, para eso me he creado mi planillita de cálculo. Esta es, ¿no? Esta es mi planilla de cálculo automática. Datos generales, aquí datos generales, el proyecto, qué norma he utilizado, datos del talud, parámetros del terreno, peso unitario, ángulo de fricción, cohesión normalizada, según tablas, normas, y aquí unas recomendaciones de los pernos de anclaje, y después me calcula, en este caso, el acero. Dentro de Abacus voy poniendo las formulaciones y al final determino qué área de perno necesito. En este caso necesito 491, entonces selecciono el perno número 25. Ok, 25 milímetros porque tiene un área de 512. Entonces selecciono la barra 25. Y así. Esto es analítico, este diseño, ¿no? Según la FHWA, normas americanas. Pero en realidad, es soil nailing, ¿no? Es justamente lo que preguntabas. Soil nailing aplicado en rocas y en suelos. Sí, eso es lo que están haciendo allá y con unas combinaciones. Y estos son sus turnos, ¿no? Gracias por la aclaración. Por ejemplo, aquí en esta cara, y para cerrar, hermano, el tema de la consulta, en esta no ves los pernos, ¿no? En algunos casos ves aquí las cabecitas, ¿sí? Ves poco, parecería que todo es hormigón lanzado, ¿no? Y totalmente húmedo, como ves, ya inclusive se tiene materia orgánica encima, ¿no? Entonces, y arbolitos por aquí. Entonces, bueno, por la humedad, uno, y dos, se tiene un refuerzo dentro. El refuerzo son esos pernos, ¿sí? Y la malla, ¿no? Bueno, eso es, compañero. Aquí los drenes, las barbacanas y subdrenes, donde hay bastante agua. Son las
No hemos avanzado nada, ¿no? Pero igual, está bien que haya preguntas porque así aprendemos con curiosidades mucho mejor y no seguimos las recetas que normalmente tenemos. Entonces, descansaremos unos 20 minutos, así vamos a cumplir el horario, ¿ya?